Guatevisión presenta. La noticia de este miércoles: sale a la luz otro caso de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota, esta vez en el registro de información catastral RIC. El Ministerio Público y la CICIG revelaron un tercer caso de financiamiento electoral ilícito al partido de gobierno. Además, fiscal general señala que hay suficientes indicios para presentar una nueva solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. Jefe de la CICIG, Iván Velázquez, espera que la nueva fiscal designada continúe con el trabajo que se ha realizado en contra de la corrupción en Guatemala. Mientras tanto, comisionado de la CICIG señala que el caso de la familia rusa Bitkov ha sido usado para desprestigiar a la comisión. Y palestinos manifestaron nuevamente en la Franja de Gaza en reclamo a la nueva embajada norteamericana. Continúa la manifestación de ciudadanos por la crisis financiera que enfrenta República Argentina. Hablamos del deporte nacional y es que Deportivo Xelajú pierde a 2 jugadores mientras Sanarate recupera a 3 quienes están listos para la jornada de este día. Portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, es la principal novedad de la lista preliminar de Alemania para el próximo Mundial. Hablamos del mundo de los espectáculos y de la participación del padre de Meghan Markle, que queda en suspenso para esta gran boda real. Más casos de corrupción del gobierno del Partido Patriota, tema del día que nos convoca esta mañana para opinar a través de redes sociales. Y entre las notas curiosas hablamos de maltrato animal. Vamos a ver un increíble y repudiable caso de maltrato que se registra en las calles de Puebla, en México. Esto es Viva la Noticia. ¿Qué tal, amigos? Buen día, bienvenidos a Viva la Noticia, listos para empezar una nueva jornada. Lorraine, ¿cómo estás? Buenos días, Ricardo, buenos días a todos en casa, listos para compartir con ustedes lo más importante que sucede en Guatemala y el mundo, y deseándoles a todos ustedes que tengan un buen inicio de jornada. Alejandro, arrancamos este día hablando de temperaturas y mucho más. Buen día. Buenos días, compañeros. Sí, vamos a hablar del clima en un ratito nada más con el pronóstico completo, pero en este momento les damos un adelanto de lo que se vive justo a esta hora, en este inicio de miércoles. Así que mucha atención porque la temperatura actual es de 17 grados centígrados y se vislumbra más calor hacia el mediodía, el punto más cálido de esta jornada. Condiciones actuales: cielo parcialmente nublado a despejado, va a irse despejando cada vez más. Ayer una jornada intensa en cuanto a lluvias. Esta jornada podrían replicarse esas condiciones, pero como le decía, más adelante tenemos el pronóstico más completo. Muy buenos días de nuevo, compañeros. Y comenzamos con el repaso informativo. Muy rápidamente vamos a observar estas cámaras para ver qué está pasando en algunos puntos de la ciudad. Vamos a ver entonces nuestro carrito virtual de Viva la Noticia, que recorre las calles principales, las principales arterias de Guatemala, para que usted conozca cómo se encuentran esas condiciones. Iniciamos entonces en el final de la calzada Roosevelt, donde vemos ya que hay bastante carga vehicular en ese sector. Bueno, está bastante movidito el tránsito esta mañana, después de las lluvias, a tomarlo en cuenta, por favor, para poder circular con mucha precaución. Nos vamos al Molino de las Flores, esto es el panorama. A esta hora, en un ratito, Dalia Santos ya nos contará lo que está ocurriendo en algunos otros puntos de circulación. Vemos entonces que ya se encuentra habilitado también el carril reversible. Nos trasladamos a otro punto importante de la ciudad de Guatemala y es precisamente el ingreso a la ciudad de San Cristóbal por la calzada Roosevelt, donde aparentemente pues no hay mucha carga vehicular. El tránsito se encuentra fluido en ese sector. Seguimos con la información en otros puntos importantes también. Esta mañana, los que nos están sintonizando, le contamos que esta es la entrada a Misco. Así está el tránsito moviéndose muy tempranito también para ustedes. Finalizamos entonces con otro punto importante, otro punto estratégico que le mostramos previo a que usted salga de casa, y nos trasladamos hacia la calzada Roosevelt frente al Centro Comercial Tikal Futura. Puede observar que hay bastante carga vehicular, el carril reversible ya se encuentra habilitado para que usted lo pueda utilizar y que pueda tener entonces esta información previo a salir de casa cuando son las 5 de la mañana con 49 minutos.
Y vamos a comenzar con el repaso informativo con algunos temas importantes, siguiendo de cerca la visita del presidente de la República de Guatemala a Israel, obviamente con la intención fundamental de inaugurar la embajada guatemalteca en ese suelo. El presidente llegó para asistir a la inauguración de la embajada en Israel, siguiendo los pasos de Estados Unidos, que inauguró la suya el lunes pasado en Jerusalén, y convirtiéndose en el segundo país que lo hace desde que el último retiró su sede diplomática de esa ciudad en el año 2006. Jimmy Morales fue recibido en el aeropuerto de Tel Aviv por una comitiva en la que participó la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, el embajador guatemalteco en el país y autoridades del Ministerio de Exteriores israelí. Le comentamos que, de acuerdo a la información, el mandatario guatemalteco descendió del avión junto con su esposa en una visita oficial que solo durará 2 jornadas, acompañado por el ministro de Defensa, el titular de Economía, el presidente del Congreso y el secretario de Inteligencia Estratégica. Hoy y mañana el mandatario se reunirá con su homólogo Reuven Rivlin, con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el alcalde de Jerusalén, que le entregará las llaves honoríficas de la ciudad. Luego de la instalación de la Embajada de Guatemala en Jerusalén, Morales se va a reunir con Rivlin, asistirá a un almuerzo ofrecido por Netanyahu y se encontrará con la comunidad guatemalteca. Mañana, después de reunirse con Barkat, Morales dará por concluida su visita y está listo para regresar a Guatemala. La ministra Jovel se encuentra desde el pasado viernes en Israel, donde asistió el domingo a una celebración del Ministerio de Exteriores de ese estado para festejar el traslado de la Embajada de Estados Unidos y se encontró con diversas autoridades israelíes, entre ellas la viceministra de Exteriores. Y seguimos con la información a esta hora, y esto tiene que ver con la Embajada de Suecia, básicamente las organizaciones que están reclamando y pidiendo que se analice más este caso puntual que surgió hace algunos días atrás. La Organización de Defensa de los Derechos Humanos, WOLA, criticó la decisión del gobierno de Guatemala de pedir el reemplazo del embajador de Suecia porque ven pretensiones de debilitar a la CICIG. Le comentamos que el pronunciamiento de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos se emitió luego de un pronunciamiento respecto a la solicitud que hizo la Cancillería guatemalteca al gobierno de Suecia para que reemplace a su embajador, petición que califica como un retroceso en la lucha contra la corrupción. Cabe señalar que WOLA es una organización en incidencia a favor de los derechos humanos de las Américas. El gobierno de Suecia ha tenido una larga trayectoria de cooperación con Guatemala, cuyo apoyo ha estado encaminado a contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la promoción de los derechos humanos, destaca la postura de la organización. Le queremos comentar, entre otras cosas, que de acuerdo a las noticias, preocupa que el accionar del gobierno de Guatemala busque remover a un actor clave del combate contra la corrupción y con ello debilitar el trabajo de la CICIG. En el mismo documento manifiestan que el gobierno de Guatemala tiene la obligación de velar por los intereses de la sociedad guatemalteca, la cual ha demandado mayor transparencia y la firme continuidad de los esfuerzos contra la corrupción y contra la impunidad. Por último, WOLA hace un llamado a no transgredir las normas y los principios de tratados internacionales, tomando en cuenta que este tipo de acciones puede vulnerar las relaciones internacionales. Hablamos ahora de una nueva investigación. Ya se despide Tel Maldana. De hecho, es el último día de la fiscal general Tel Maldana en su puesto y tenemos que hablar de lo que pasaba ayer con algunos datos importantes. El Ministerio Público y la CICIG anunciaron en conferencia de prensa un nuevo caso de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota, denominado Caja de Pagos del Registro de Información Catastral, donde la ex vicepresidenta Roxana Valdetti asignó a Juan Carlos Monzón como su operador. El comisionado Iván Velázquez, jefe de la CICIG, explicó en gráficas que entre el 2012 y el 2015 el total de pagos en varios tipos de plazas fantasmas otorgados por el RIC sumaron unos 4.893.000 quetzales, que se refieren solo al primer grupo de plazas, de otros que aún están en investigación. El comisionado dijo que el personal del RIC sabía de los contratos anómalos en los que se favoreció a los diferentes contratistas, que se quedaban con un porcentaje o la totalidad del beneficio por persona contratada, pues ellos elaboraban todos los informes. Según las pesquisas, los fondos de estos contratos servían para gastos de oficinas de soporte a empresas del Grupo Estrella que están vinculadas a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. El control de todos estos ilícitos en el RIC lo tenía Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández. Por eso lanzamos la pregunta esta mañana a través de redes sociales para que usted tenga la oportunidad de participar también respondiendo en la misma. Colocamos en pantalla entonces esta pregunta para que usted se manifieste a través de redes sociales. MP y CICIG sacan a luz otro caso de corrupción por parte del gobierno del Partido Patriota. ¿Qué opina al respecto? Puede utilizar el hashtag BLN Casoric y comunicarse con nosotros a través de la red de Twitter y nosotros estaremos compartiendo sus respuestas a lo largo del programa. Y dando una vuelta de página para contar también lo que está ocurriendo en el mundo, porque hay varios temas importantes. Y vamos entonces con Alejandro.
Es cierto, compañeros, hablamos de esta violencia que se ha generado en Israel a raíz del traslado de la Embajada de Estados Unidos hacia Jerusalén. Tema que hemos estado reseñando en los últimos días. Los palestinos de la Franja de Gaza volvieron a manifestarse frente a la valla de seguridad que separa a Israel. Al menos 2 palestinos murieron por disparos israelíes un día después de que casi 60 fallecieran también por disparos cuando protestaban contra la inauguración de la embajada estadounidense en ese lugar, Jerusalén. A inicios de esta semana, al menos 2.400 palestinos resultaron además heridos en la jornada más mortífera del conflicto israelí desde 2014. Hamas, el movimiento islamista que dirige la Franja de Gaza, que peleó 3 guerras contra Israel desde 2008, apoya la movilización, asegurando que es un movimiento pacífico civil y aseguró que este va a continuar. El ejército de Israel acusa tanto a Hamas de aprovechar las protestas para colocar artefactos explosivos en la frontera y asegura que sus soldados solo recurren al uso de balas letales en última instancia. El portavoz del ejército israelí señaló que Hamas controla el nivel de violencia. Si eligen enviar a la gente al frente para intentar desmantelar la valla o atacar a las tropas israelíes, la consecuencia inmediata es que van a seguir defendiéndose y entonces habrá bajas del otro lado. Israel recibió este martes una ola de condenas y llamados a una investigación independiente por el baño de sangre de lunes. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la organización Amnistía Internacional se refirieron a las acciones israelíes como crímenes de guerra. Estados Unidos, en cambio, reafirmó su apoyo a Israel. Vamos ahora a España a hablar de lo que sucede con este diferendo territorial y lo que sucede también en este conflicto por la independencia de Barcelona. El recién investido presidente de Cataluña, Quim Torra, pidió al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, una reunión. Torra señaló: mi primer objetivo de este nuevo gobierno de Cataluña es ofrecer un diálogo al gobierno español. Presidente Rajoy, dice, ¿podría por favor arreglar un momento y un lugar? Esto habla de la cita que él pretende. Después de tomar funciones, lo primero que va a hacer es enviar una carta al presidente Rajoy para pedirle esa cita. Rajoy accedió al encuentro, pero advirtió que el diálogo debe estar dentro de la ley y que no habrá una república independiente como desea Torra y buena parte de los catalanes. El nuevo presidente de Cataluña además reclamó al Ejecutivo español que devuelva el control sobre las finanzas catalanas después de que Madrid decidiera mantenerlo para evitar que se destine dinero público al desafío independentista. Torra debe tomar posesión del cargo y formar gobierno para que Madrid levante la intervención sobre Cataluña. El independentista de 55 años quiere incluir a algunos de los ministros de su antecesor, Carles Puigdemont, que están encarcelados o que se exiliaron tras ser destituidos por Rajoy y que están acusados de rebelión por el Tribunal Supremo. Torra ha sido duramente criticado tras asegurar en distintos artículos que hablar español en Cataluña no era natural. También describió España como un país exportador de miserias. Se calcula que el 60% de los 7.5 millones de habitantes de Cataluña tienen sus orígenes en otras regiones de España. Vamos ahora a Rusia, porque fiel a su estilo, el presidente de ese país, Vladimir Putin, se puso al volante de un camión color anaranjado, para el estreno de un nuevo puente que enlaza Crimea con Rusia, una obra colosal y muy simbólica. El puente busca reducir el aislamiento de la península que Moscú anexionó a su territorio en marzo de 2014, tras una intervención de sus fuerzas especiales y un referéndum denunciado como ilegal por Ucrania y por las potencias occidentales. El bloqueo impuesto por Kiev y las sanciones occidentales que siguieron a la anexión hicieron que la mayoría de los productos alimenticios lleguen por ferry desde Rusia, lo que en algunas ocasiones ha provocado escasez por las condiciones climáticas adversas. Ucrania sostiene que Rusia pisotea el derecho internacional con esta obra, mientras que la Unión Europea denunció una nueva violación de la soberanía ucraniana. Mientras la televisión rusa transmitió en directo las imágenes de la travesía del camión, saludó a los héroes que construyeron el puente. Es así como le damos el primer vistazo a la información internacional aquí en Viva la Noticia. Son las 5:59, seguimos a 17 grados centígrados y continuamos con más. Esa es la temperatura, exactamente, así que a tomar recaudos para los que salen tempranito de casa. Nos vamos a las calles. Nos vamos a las calles con Alberto Cardona, que tiene más información para nosotros. Alberto, buen día. Qué gusto saludarte, Alberto. Bienvenido a Viva la Noticia. Gracias, Ricardo. Muy buenos días, compañeros en el estudio central. Importante información se sigue registrando por parte de las estadísticas de los cuerpos de socorro
bomberos voluntarios, bomberos municipales, pues han comentado los relacionistas públicos que se han incrementado los hechos violentos en contra de hombres y mujeres en distintos sectores de la ciudad capital. Un dato importante que refleja este incremento de hechos violentos es el que maneja pues los grupos de derechos humanos, quienes están muy preocupados por este incremento de violencia, principalmente en contra del sexo femenino. Ayer se registraron varios hechos lamentables donde fueron asesinadas muchas personas, varias de ellas mujeres que se trasladaban a distintos sectores de la ciudad capital. Uno de estos hechos, pues el que se suscitó en el sector de la zona 18, donde los cuerpos de socorro, Policía Nacional Civil y autoridades del Ministerio Público pues localizaron una mujer lapidada. Esto ha generado el pánico y el problema de parte de algunos vecinos que están solicitando a las autoridades de la Policía Nacional Civil más seguridad, principalmente, como repito, en el sector de la zona 18, donde fue localizada una mujer lapidada. Acá la historia del día. Municipales recibieron una llamada de un catedrático de la Escuela de San Rafael 3, zona 18, donde señalaban que los alumnos observaron desde la ventana del establecimiento el cadáver de una mujer. El cuerpo de la víctima se encontraba en un terreno que pertenece a la Iglesia Católica del sector, ubicado sobre la tercera avenida B, 13 calle de la colonia San Rafael 3. El cadáver se encontraba cubierta por una piedra. Entre los comentarios de los vecinos señalaban que la mujer se encontraba tomando bebidas alcohólicas desde la noche del pasado lunes. Sin embargo, quedará en manos de los peritos del Ministerio Público, quienes acordonaron la escena del crimen para recabar las evidencias de lo sucedido, y de esta manera buscarán esclarecer el asesinato de la mujer que no pudo ser identificada por la falta de documentos de identificación. Y antes de terminar este enlace vamos con la agenda del día, actividades que pueden pasar durante la jornada. Actividades en el ámbito político, Alberto. Así es, Lorey, así es, Ricardo, una agenda política muy cargada esta mañana en el tema político, pero también en temas de seguridad, donde esta mañana se ha comentado y confirmado por parte de los pilotos de buses de las rutas que se conducen a Amatitlán, que esta mañana pues han decidido paralizar el servicio al transporte urbano y extraurbano en esa región, porque ayer se registraron dos hechos lamentables, donde en las cámaras de videovigilancia de los autobuses pues quedaron grabadas el momento exacto cuando sicarios que se conducían en motocicleta pues disparaban en contra de la humanidad de un piloto que lamentablemente fue asesinado por estos sicarios que escaparon. Los pilotos estarán brindando una conferencia de prensa a 10 de la mañana, donde estarán exponiendo a los medios de comunicación por qué ellos han paralizado el servicio al transporte extraurbano en ese sector, debido a la poca seguridad que les brindan las fuerzas de seguridad de Policía Nacional Civil en el área. Esto ha generado esta mañana la dificultad para centenares de guatemaltecos, bastantes vecinos de la localidad de Amatitlán, que esta mañana pues han tenido la dificultad para movilizarse. También en el tema que tiene que ver siempre con la violencia, 9 de la mañana, organizaciones campesinas pues estarán brindando una importante conferencia de prensa en un hotel del centro histórico, 9 de la mañana, donde estarán exponiendo también a los medios de comunicación la preocupación que ellos están viviendo debido al incremento de hechos violentos y asesinatos en contra de representantes sindicales, hechos violentos que han generado la molestia del sector campesino y sindical por esta serie de acontecimientos, hechos violentos en contra del movimiento sindical. Para todas aquellas personas también, Ricardo, Lorey, que están circulando a esta hora de la mañana el sector de la calzada Roosevelt, este es el panorama. Congestionamiento vehicular se nos está reportando por parte de autoridades de la Policía Nacional Civil y también autoridades municipales, que se han registrado dos colisiones, y esto es lo que está generando también el problema del tráfico vehicular en este sector de la calzada Roosevelt. También otro de los problemas es que muchos de los pilotos pues no están respetando las señales de tránsito en esta área, y esto comienza ya a generar pues la dificultad. Muchos pilotos
que circulan a esta hora de la mañana, principalmente pilotos de buses, son las personas que no respetan las señales de tránsito, y esto es lo que ocasiona este congestionamiento vehicular en el sector de la calzada Roosevelt. Esta es parte de la información que usted tiene que tomar muy en cuenta, con las imágenes de mi compañero en cámara Wilmer Ruiz desde el sector de la zona 11. Yo regreso con ustedes, Lorey, Ricardo, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Gracias por la información y ahora nos vamos rápidamente al clima. Tenemos que hablar acerca de las condiciones climáticas con Sara Guerrero. Sara, buen día. Así es, compañeros, muy buenos días para ustedes y buenos días como siempre para nuestros televidentes. Es momento justamente de hablar de las condiciones del clima alrededor del territorio nacional. Continuamos con temperaturas bastante altas y también el ingreso de humedad. Esto pues contribuye a la formación de tormentas, especialmente en la boca costa y suroccidente, y también la cadena volcánica del país. En Ciudad de Guatemala amanecemos con cielos mayormente nublados, con probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas en la mañana y también por la tarde. En la noche se mantiene la probabilidad de tormenta eléctrica y cielos parcialmente nublados. Para este día, una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 16 grados centígrados. Como podemos observar en pantalla, la probabilidad de lluvia hoy aumenta al 100%. El amanecer se ha observado a las 5:32 de la mañana y los últimos rayos del sol los tendremos a las 6:23 de la tarde. Tenemos también lo que es la fase lunar para hoy miércoles, una luna nueva con una iluminación del 0.63%, es lo que podremos observar en los cielos guatemaltecos. Y por supuesto, la recomendación diaria que les brindamos a todos ustedes es alerta por inundaciones. La Coordinadora para la Reducción de Desastres ha dado ya la alerta de inundaciones en la colonia Linda Vista, en la zona 1, esto en Chiquimula, por el colapso de drenajes con 3 viviendas y 15 afectados con riesgo de desborde de río Sasmo. Mientras que también en el barrio Las Tunas, El Progreso, 4 personas fueron afectadas con el desborde del río Las Tunas, y en San Marcos colapsó un puente en el sector 1, en San Lorenzo, y un derrumbe en el kilómetro 272 en San Rafael, pie de la cuesta, para que usted pues lo tome en cuenta si vive en este sector o va a transitar también pues por esta región del país. 6:06 de la mañana, ese ha sido el avance informativo del clima en Guatemala. Nosotros continuamos con más información para todos ustedes en Viva la Noticia. Gracias, Sara. Momento de irnos rápidamente a lo que está ocurriendo en algunos otros puntos de la ciudad. Y le damos la bienvenida a Julio de León, que nos va a informar más acerca de las condiciones en las calles. Julio, buen día. Taxi Amarillo Express presenta el reporte del tráfico. Muy buen día a ustedes, compañeros, y a toda la audiencia. Llegó la noticia, efectivamente nosotros estamos ya, ubicados en un punto estratégico de la ciudad capital para poder salir a hacer un recorrido en distintos puntos y a informarles a ustedes qué es lo que está sucediendo, y esto a través de una unidad de taxi amarillo. Mucha atención, por favor, si es que usted está, haciendo uso del servicio de transporte extraurbano. Hablamos específicamente del área de Amatitlán. Luego de un piloto que fue, lamentablemente herido, y a cuenta de eso falleció tras un tiroteo, pues ya las 2 empresas que prestan el servicio de bus están en paro, es decir, por el día de hoy no estarán activas, y esto no se sabe hasta cuándo permanecerán en la misma situación. Así que usted ya está informado, por favor tómelo muy en cuenta. Servicio de transporte extraurbano en Amatitlán no está funcionando ni de manera regular, ni de ninguna manera. Por el momento no están simplemente trabajando debido a esta situación de violencia que desean denunciar. Las imágenes que tenemos ahora son a la altura de la 23 Avenida Calzada Roosevelt. Tome usted en cuenta, por favor, un hecho de tránsito que sucedía desde muy temprano, y esto era alrededor de hace unas 2 horas aproximadamente, pero de esta cuenta también las autoridades aprovechan a hacer un llamado, por favor, para conducir con precaución, específicamente en días como hoy, donde el asfalto aún continúa mojado. Hablamos de una persona que fallecía en un accidente vial. Esto sucedía en la calle Mariscal, zona 11, cerca de un centro comercial en este mismo sector, pero le repito, el accidente vial se daba en la calle Mariscal, en la zona 11. La persona quedó lamentablemente fallecida. Fue identificado, luego de haber sido ya atendido por parte del cuerpo de socorro, y la información está precisamente para que también todos nosotros tengamos una reflexión acerca de cómo conducir en este tipo de condiciones climáticas.
Tomen en cuenta también, por favor, algunas situaciones como en el sector de la zona 6 de Villanueva. Algunos usuarios reportan, y específicamente la Policía Municipal de Tránsito del sector reporta como en dirección hacia el Puente de la Prosperidad el asfalto está sumamente complicado, y esto es debido a que se ha producido lodo tras las precipitaciones que teníamos ayer por la madrugada. Una persona fallecida en la avenida Mariscal y 24 calle es identificada como Julio Figueroa. Esto está siendo atendido también por parte de las autoridades del Ministerio Público. Sin embargo, usted lo tendría que tomar en cuenta porque sí está afectando uno de los carriles de la ruta. Esto sucede entonces en la avenida Mariscal y 24 calle. Luego tenemos información del tránsito a través del ingreso por la calzada Raúl Aguilar Batres en la 35 calle. Por el momento se mantiene libre de obstáculos, empieza ya una acumulación vehicular bastante fuerte, especialmente por los usuarios que ingresan a través de la cuesta de Villalobos, pero también esa información desde el sector de Villanueva la estaremos ampliando más adelante en el estudio, y esto gracias a nuestra compañera Dalia Santos. Algunos trabajos de recapeo en la 35 calle y 10ª avenida de la zona 11 están afectando la circulación sobre el sector de San Cristóbal, así que usted por favor tome sus precauciones. Le repito, 35 calle y 10ª avenida de la zona 11 es el punto donde se están generando entonces estos trabajos de recapeo. Lo que usted ve ahora son imágenes, como le repito, de la 23 avenida, calzada Roosevelt. Muestran también un ingreso desde el sector de la ruta interamericana, para que usted tome en cuenta cómo a partir del kilómetro 15 ya a esta hora se reporta una compactación vehicular moderada, y a partir de la colonia Lomas de Portugal, es decir, alrededor del kilómetro 10 de esta misma ruta, ya la cola de vehículos está prácticamente detenida, como usted la ha estado viendo en este momento. Con esta información vamos de vuelta a los estudios, y por supuesto que más adelante estaremos conectándonos para poderles llevar más imágenes desde las calles. Vamos ahora con ustedes, compañeros, muy buenos días. Taxi Amarillo Express presentó el reporte del tráfico. Algunas noticias importantes. Esto tiene que ver con la llegada del presidente Morales a Israel y, por supuesto, la intención fundamental que se concreta en las próximas horas de la inauguración de la embajada guatemalteca en Jerusalén. Morales llegó la madrugada de este martes a Israel. Este 16 de mayo se tiene previsto la inauguración de la embajada de Guatemala en Jerusalén. Jimmy Morales fue recibido en el aeropuerto David Ben Gurion de Tel Aviv por una comitiva en la que se encontraba la ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel, el embajador guatemalteco en el país y las autoridades del Ministerio de Exteriores israelí. El mandatario Morales descendió del avión de la mano de la primera dama, en una visita de trabajo de 2 días, donde el portavoz presidencial señaló el pasado lunes que regresaría el viernes por la mañana. A esta comitiva presidencial se sumó el ministro de la Defensa, el titular de Economía, el presidente del Congreso y el secretario de Inteligencia. Se desconoce quién más acompañó a Jimmy Morales en la comitiva presidencial. Sin embargo, el apóstol Juan Carlos Eguizábal subió a sus redes sociales unas fotografías y escribió un párrafo donde indicó haber tenido el honor de pertenecer en la comisión presidencial, a pesar que no fue presentada oficialmente la comitiva por la presidencia. Los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales e Israel, Reuven Rivlin, se reunieron hoy en la capital del Estado israelí para reafirmar la amistad y el compromiso de cooperación mutua en el marco de la visita que cumple el mandatario guatemalteco con motivo de la inauguración, minutos antes de la embajada del país centroamericano en la Ciudad Santa. El presidente Morales transmitió a su anfitrión, el presidente Rivlin, el saludo al pueblo y gobierno del Estado de Israel en nombre del pueblo y gobierno de Guatemala. Durante el encuentro al que le acompañó la ministra de Relaciones Exteriores guatemalteca, Sandra Jovel, el mandatario manifestó su complacencia de visitar Israel con motivo de inaugurar la sede diplomática de Guatemala en la ciudad de Jerusalén, justamente. Además, Guatemala inauguró oficialmente su embajada este miércoles a las 10:30 horas de Israel, 1:30 de la madrugada aquí en Guatemala, con la presencia del presidente Morales y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que subrayó en su discurso la enorme amistad que une a los dos países. Guatemala, dicen muchos, tomó una decisión valiente. Dimos un paso al frente hacia el amor, la prosperidad y la paz, y puedo afirmar que traerá un legado de enormes beneficios para nosotros, aseguró Morales poco antes de cortar oficialmente la cinta de inauguración. Finalmente, su intervención al presidente Jimmy Morales, además de exaltar los nexos entre Israel y Guatemala, recordó que en noviembre de 2016 prometió al primer ministro Netanyahu pues que las relaciones serían más fuertes y sólidas. Añadió: gracias a Dios prometo poco, puedo seguir prometiendo poco pero seguro, a lo cual Netanyahu contestó en inglés: usted mantuvo su promesa.
Esa es la información que llega desde Israel a esta hora, cuando son las 6:15, recalcando que la Embajada de Guatemala en Israel quedó pues finalmente oficialmente inaugurada a la 1:30 de la mañana de nuestro país. Y continuando con la información, a pesar de que el juzgador Víctor Hugo Herrera Ríos sobreselló el proceso penal en contra de 2 sindicados en el caso Agua Mágica, una nueva judicatura se encuentra conociéndolo y tendrá que decidir si los envía a juicio o no. El juzgado de mayor riesgo C reanudó la persecución penal en contra de Clara Mariel Carballo, sindicada por fraude, y Manuel Francisco Sosa Batres, sindicado por enriquecimiento ilícito en el caso Agua Mágica. La audiencia de etapa intermedia fue suspendida por un momento, debido a que Manuel Sosa Batres no contaba con defensor y se dictó el abandono de la defensa. El Ministerio Público vincula a Manuel Francisco Sosa en la investigación por haber recibido 2 cheques de 118,000 quetzales de la empresa Tarsit, y en el caso de Clara Carballo se les indica por fraude. Como representante legal de la empresa Tarsit, permitió que se presentara una licencia de evaluación ambiental de otra empresa. Pero la jueza insistió en que esa audiencia se debía realizar y que asumiría un defensor público. Sin embargo, después de un tiempo prudencial y ya con todos los sujetos procesales, se reanudó la audiencia. Y seguimos hablando de lo que sucede en Guatemala, y es que ante la mediación del Procurador de los Derechos Humanos se reanudaron clases en algunas escuelas del país y por el paro promovido por la dirigencia magisterial. Por su parte, se dice que las clases pueden finalizar hasta el mes de noviembre, según el ministro de Educación. Es importante el diálogo, la sensatez y madurez, dice el Procurador de los Derechos Humanos. El tema de educación va más allá de una dirigencia sindical, no es solamente el tema de incremento de salarios de profesores del sector público, hay que ver como una responsabilidad del Estado de asignar más recursos para educación. Es importante ampliar el presupuesto, apenas tiene una inversión del 3% del PIB y UNICEF señala que debe ser el 7%. Y ver la educación no solo pública sino privada, en muchos centros privados los maestros son mal pagados, eso tenemos que reconocerlos. Entonces, ¿en las manos de quién está la educación de nuestros hijos? En primaria, en gran porcentaje en la educación pública, en el básico ya es menos y en el diversificado totalmente se invierte. Hay más estudiantes en el sector privado que en el sector público. El Ministerio de Educación investiga las causas que llevó a los maestros a no dar clases o si fueron parte de la manifestación gremial, para tomar las medidas entre destituciones si es necesario, como lo solicitan algunos padres de familia. Bueno, y seguimos con la información a esta hora de la mañana y tiene que ver con padres de familia que aceptan regreso de maestro. Veamos las siguientes imágenes para contarles la noticia, porque tras una reunión entre maestros y padres de la escuela Tijón en Nevaj, Quiché, los padres aceptaron recibir a los maestros con la condición de que se suspendan todo tipo de actividades que impliquen pérdida de tiempo, entre ellas la celebración del Día del Maestro y desfiles, además del descanso de medio año y finalizar las clases en el mes de noviembre. Los maestros aceptaron, pero se tendría que consultar a las autoridades educativas el tema del descanso de medio año y finalizar hasta noviembre. Eulogio Guzmán, de la PDH de Nevaj, dijo lo que le molestó a los padres de familia fue que los maestros no llegaran a una reunión para explicarles por qué no habían llegado a trabajar, pero esperaría que las clases se normalicen lo más pronto posible. Trata de personas es una de las actividades ilícitas más rentables. Antes está el tráfico de drogas, el tráfico de armas. A esto se suma la preparación de grupos de menores para ponerlas a disposición en las denominadas narcofiestas. La trata de personas en todas sus formas es una grave violación a los derechos humanos. Tanto la institucionalidad y el Estado de Guatemala presenta una grave debilidad para un adecuado abordaje. Es primera vez también que se da con enfoque de la población indígena y de mujeres. La trata sexual y laboral son las más frecuentes. Mujeres, ¿verdad? E indígenas son las más vulneradas con este delito de trata. Es importante identificar la trata de personas y denunciarlo, así como la nueva modalidad que se pone a disposición en narcofiestas. Ya la tipificación corresponde en dado caso al Ministerio Público después de una investigación junto con los órganos jurisdiccionales competentes. Nosotros queremos tener la capacidad de que más personas en el país podamos detectar trata. Y es el hecho de la utilización de niñas en las denominadas narcofiestas. El refugio ha apoyado en atender a 11 víctimas que han sido rescatadas de estos espacios. En el 2017 se institucionalizó a 232 víctimas y estas son algunas debilidades estatales. A pesar también que la PGN logró identificar el sexo de todas los niños, niñas y adolescentes posibles víctimas de trata, no registró
ni la identidad de género y mucho menos la comunidad lingüística a la que pertenecí. Misma situación sucedió en el MP ante la atención de 384 víctimas, que representa el 83% no recibió atención en su idioma materno. Los trabajos de reparación del puente de Belice estaban previstos que iniciaran el día de ayer martes, sin embargo, ninguna autoridad se presentó y los trabajos siguen pendientes. Este martes se tenía preparado que iniciaran los trabajos de reparación del puente Belice, ubicado en el kilómetro 4.5 ruta al Atlántico. Los vecinos que pernoctan debajo de dicha estructura, quienes pertenecen al asentamiento Jesús de la Buena Esperanza de la zona 6 capitalina, se encuentran con incertidumbre de ser desalojados de sus viviendas por el tiempo de la reparación. Sin embargo, las autoridades no se han acercado al lugar para iniciar con las reparaciones. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres señaló que desconocen el día que iniciarán a laborar el Ministerio de Comunicaciones en dicho lugar y que tienen al servicio los albergues temporales por si las autoridades desean ubicar a las familias del sector para evitar alguna tragedia en el tiempo de la reparación. Otras noticias, y es que Guatemala avanza significativamente en el mercado internacional, así lo marcan los últimos datos y las estadísticas. Guatemala no descarta tratados de libre comercio con ningún país. Así lo expresó Julio Dougherty, ministro de Integración y Comercio Exterior. El país busca ampliar su mercado internacional, por lo que se trabaja en varios tratados comerciales y en que se brinde la certeza jurídica tan necesaria para atraer y mantener la inversión, así como buscan que el Congreso avance en la legislación de zonas francas. Estamos trabajando mucho en el tema de Perú. El tema de Perú es un tema que lo hemos venido trabajando. Estuvimos hace un mes en la cumbre. Tuvimos reuniones con el ministro, el viceministro de Economía, y estamos en la parte final de una negociación en la cual Guatemala ya puso en vigencia ese TLC con Perú, pero ellos no lo han podido poner en vigencia. Entonces sí estamos viendo cómo lo aceleramos de la manera que podamos mejorar el sector económico del país. Con Israel se han tenido acercamientos para fomentar el comercio bilateral. Hasta el momento Guatemala exporta principalmente café, cardamomo y azúcar. También hay conversaciones para incrementar la cooperación. Para ello están en una etapa de elaboración de listados de las necesidades e intereses de ambos países para plantear propuestas de beneficio mutuo. El presidente Morales ha girado órdenes para que se priorice la unión aduanera por los beneficios económicos que puede traer a la región. A finales del mes de mayo, el viceministro tiene prevista una visita a Colombia, en la que esperan avanzar en temas de comercio bilateral. Uno de los asuntos principales a tratar es lograr una ampliación en el área textil. Hora de presentar Prensa Libre. Seguimos este recorrido de información. Prensa Libre presenta. Noticias a esta hora de la mañana. Nueva fiscal decidirá ante juicio a Morales. Financiamiento electoral ilícito a FCN Nación fue de 5.8 millones. Luces y sombras del traslado a embajada. Innovación que teje el futuro en una nueva exposición textil en el país. G13 solicita al gobierno reevaluar el caso del embajador. Las noticias en el interior de prensa. Seguimos conociendo qué más información tiene Prensa Libre para nosotros. Traslado a Jerusalén compromete al país. Expertos señalan que movimiento de embajada aísla a Guatemala en la ONU y no ven mayor cooperación a corto plazo. Otra vuelta de página para seguir con las noticias a esta hora y tenemos más información para ustedes. Y en este caso habla de este tema. Porras heredará brasa de antejuicio contra Morales. 5 empresarios son citados a declarar como parte de la tercera fase del caso de financiamiento anónimo a FCN Nación. 5.8 millones habría recaudado FCN Nación sin declarar al Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué más tiene este matutino para nosotros? 4.893.000 quetzales habría pagado el RIC en plazas para el PP. La ex vicepresidenta Roxana Valdetti sumó un cuarto proceso penal en su contra. En 2 ya fue enviada a juicio. Tenemos toda la información en Prensa Libre. ¿Y qué está pasando en el mundo? Pues también tenemos información internacional a esta hora. Así es, compañeros, es momento de dar una pequeña vuelta al mundo e informarles lo que sucede pues, en el plano internacional de la noticia a través de las portadas que a continuación les presentamos. Iniciamos colocando en pantalla la primera de ellas, nuestra portada del mundo para hoy miércoles. Le Monde, con el titular central, celebración en Jerusalén, baño de sangre en Gaza. Un reportaje pues, sobre este tema que ha sido bastante controversial alrededor del mundo. Otros titulares importantes en Europa, el frágil retorno del crecimiento. Además, Edouard Philippe dice que será a partir de Macron sin Juppé.
Continuamos el recorrido y tenemos la prensa gráfica desde El Salvador como nuestra portada centroamericana. Noticia principal: detectan peligroso cartel mexicano. Salvadoreños negociaron armas y cocaína con el cartel del Golfo. Además, en otras noticias del Salvador específicamente, alcaldía en San Salvador debe $14 millones a 275 proveedores. Y hablando de mundo, estudiantes se suman en contra de los Ortega. Y para finalizar este pequeño recorrido, tenemos el Universal desde Venezuela como nuestra portada latinoamericana para hoy. Noticia principal: Plan República inicia despliegue de 300.000 efectivos para elección. Además, Maduro promete sostener planes sociales y resulta reelecto el 20M. Y en el plano internacional, también en esta portada, jornada violenta antes del diálogo. Esto sucede en Nicaragua. 6:25 de la mañana, finalizamos rápidamente este recorrido internacional. Continuamos con más en Viva la Noticia. Bueno, y vamos a ver la pobreza en la periferia de la ciudad de Bogotá, uno de los lugares más importantes, o una de las capitales más emblemáticas de Latinoamérica por la guerra. Aquí el reporte. El ensueño al sur de Bogotá es un terreno de invasión donde viven unas 600 familias desplazadas. La mayoría son víctimas del conflicto con la ya disuelta guerrilla FARC. A pesar de las carencias de servicios y el olvido social, al abrigo de la ciudad se sintieron un poco más seguros. Pero el conflicto no termina de extinguirse y el narcotráfico aún alimenta grupos armados que buscan niños y jóvenes. También muy complicado porque estas zonas que son alejadas y abandonadas, entonces se presta para que el microtráfico como que se crezca ese negocio, ¿cierto? Entonces aquí nosotros no tenemos protección. ¿Qué tenemos que hacer? Quedarnos callados, porque si hablamos, nuestra vida corre peligro. En la inequidad está un incentivo enorme para que se perpetúen las condiciones de inseguridad en Colombia. No hay mejor caldo de cultivo para que las personas terminen uniéndose a grupos criminales e incluso a grupos insurreccionarios que las condiciones de desigualdad extremas como las que vive Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos, que dejará el poder después de 8 años, lanzó un ambicioso programa para restituir millones de hectáreas de tierra a los despojados. Pero no existe un plan específico dentro del Pacto de Paz para quienes se han quedado en las ciudades. Nosotros simplemente necesitamos oportunidades. Yo soy convencido de que nosotros no necesitamos que nos vengan a regalar una casa. Nosotros necesitamos oportunidades para nosotros conseguirnos esa vivienda. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos empleo. Para quienes lograron recuperar sus tierras de paramilitares, tampoco es fácil. Pues es duro en el campo trabajar porque lo que uno produce a veces no vale cuando uno va a vender, pero siempre viviría en el campo. Colombia ha recortado la pobreza extrema, pero aún es uno de los 3 países más desiguales del mundo según el Banco Mundial. 2 personas transgénero serán candidatas a una diputación en el estado mexicano de Oaxaca en representación del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, luego de que la postulación de 2 mujeres fuera anulada. 2 personas transgénero aspirarán a una diputación en Oaxaca, un estado al sur de México. Esto ocurrió luego de que la candidatura de 2 mujeres fue anulada el lunes. Felina Santiago y Mística Sánchez representarán al izquierdista Partido de la Revolución Democrática, en calidad de titular y suplente. Son mushes, es decir, indígenas gay travestidos y reconocidos como el tercer género en el estado. Al igual que las mujeres, las mushes trabajamos a la par. Tenemos el respaldo y el respeto de las mujeres cuchitecas, porque somos trabajadoras. Venimos con alegría, venimos con un esfuerzo de trabajar. Organizaciones civiles denunciaron la semana pasada que 17 de 19 mujeres transgénero que se registraron como candidatas a presidentas municipales en Oaxaca en realidad son hombres, una supuesta estrategia para cumplir con la cuota de paridad de género. El Instituto Estatal Electoral canceló los registros, por lo que los partidos políticos deberán sustituir a sus candidatos. Aquí.
Hay un ataque armado que se produjo en San José Pinula. Hay un conductor que resultó herido tras un ataque armado registrado en el Boulevard Los Próceres y 20 calle de la zona 10. Hay presencia de elementos de la Policía Nacional Civil. No hay restricción de tránsito en este momento. Y tenemos la fotografía compartida por Amílcar Montejo, intendente de tránsito de la Policía Municipal de Ciudad de Guatemala. Es un piloto de bus que resulta herido tras ataque armado en la zona 10. Tenemos más detalles más adelante. Son las 6:30. Seguimos con más. Así es, Alejandro, continuamos con más, específicamente noticias departamentales, y es que más de 400 personas de las comunidades indígenas de la etnia Chortí realizaron una caminata y una peregrinación hacia la Basílica de Esquipulas. Esto pues con el propósito de dar gracias por las bendiciones recibidas, así como de la protección de las familias y las cosechas. La peregrinación salió la tarde del sábado 12 de la comunidad del Campanario La Unión en Zacapa, caminando más de 150 kilómetros a pie. Los devotos llegaron a la ciudad de Esquipulas con oraciones y penitencias. Cabe señalar que esta actividad tiene ya 14 años de realizarse, según los participantes. Continuando con más noticias departamentales, específicamente en Chimaltenango, también vendedores y pobladores realizaron una caminata pacífica, esto en contra de los asaltos que pues ellos sufren en la zona 2 de la terminal de la cabecera departamental. Según pues las autoridades, ellos exigen mucha más seguridad en esta área. Además, los manifestantes solicitaron instalar hidrantes en puntos estratégicos para cuando sucedan incendios, entre otras mejoras. El secretario del Sindicato de los Vendedores dijo que lo que más les preocupa es la seguridad, ya que en los últimos días han aumentado los robos y asaltos, por lo que esperan que las autoridades los ayuden a solucionar cada problema. El alcalde dijo conocer las necesidades que existen en el mercado y que en la próxima reunión de consejo expondrá las demandas de los vecinos del mercado. 6:31 de la mañana, esta fue información pues de última hora que llega a Viva la Noticia. Continuamos con más. Bueno, tenemos que saludar a toda la gente de Quetzaltenango. Están celebrando un nuevo aniversario de la creación de esta maravillosa ciudad de Occidente. El tema fundamental es que muchos vecinos aseguran que no hay suficientes motivos para celebrar. Xelajú cumpla 500 años de fundación, sus vecinos señalan que es necesario que la ciudad tome un rumbo adecuado, siendo protagonistas las autoridades y sus propios habitantes. Los servicios básicos en algunos sectores que carecen de estos servicios, como es el agua, que cada semana o cada mes se viven quejando de que no les llegan los servicios básicos, ¿verdad? Pienso que eso es algo esencial y por supuesto que hay muchas otras cosas, ¿verdad?, que tendríamos que componer aquí en nuestra ciudad. Con música de marimba, desfile escolar y repartición de pastel, las autoridades ediles festejaron los 494 años de la ciudad. Sin embargo, hubo poca presencia de vecinos. Como ciudadanos, pues el cambio primero debe empezar por nosotros mismos, ¿verdad? O sea, siendo buenos ciudadanos, dando ejemplo de buen ornato, pagando nuestros impuestos y para luego así nosotros poder exigir como ciudadanos para que nuestras autoridades cumplan con lo que les corresponde. Pese a que los festejos fueron al aire libre, fue notoria la ausencia de diversas organizaciones de sociedad civil, comercial, empresarial y de los alcaldes comunitarios. Sabemos nosotros que estamos en un horario de trabajo y sabemos que la gente de Quetzaltenango es trabajadora y por lo tanto pues están ocupados en su quehacer y pues las personas que de alguna u otra manera tienen un horario distinto son las que hoy nos están acompañando. El conquistador español Pedro de Alvarado fundó la ciudad de Quetzaltenango un 15 de mayo de 1524. Bueno, saludos a toda la gente de Quetzaltenango y damos una vuelta de página. Dalia Santos ya está con nosotros. Tenemos que hablar de lo que sucede en las calles y cómo se encuentra el tránsito a esta hora. Buenos días, Dalia. Gracias, compañeros, muy buenos días, un saludo a todos los televidentes. Es importante comentarles que las condiciones del clima han estado afectando el tránsito vehicular en algunos sectores de la ciudad capital. Se ha reportado agua acumulada en el asfalto, como también se ha estado informando respecto a derrumbes en distintos sectores de Villanueva. Pero vamos a informar en este momento qué es lo que está sucediendo en la ruta al Pacífico, como también en la salida del Senma. Hay que mencionar que el recorrido que realizan los agentes de Policía Municipal de Tránsito de Villanueva en el sector del Senma logran evidenciar que se suspende el servicio de buses de la ruta de Amatitlán hacia el Senma. No hay buses de Amatitlán
Hay paro del servicio derivado de los ataques armados en contra de pilotos. La PMT de Villanueva ha estado verificando algunos vehículos tipo pick-ups que realizan pues el traslado de personas. Se está tratando de evitar algún hecho de tránsito. Lo que usted observa es la emergencia atendida ayer en horas de la tarde-noche, donde se registraba inundaciones en la zona 6 de Villanueva, en la salida de Marianita hacia el puente La Prosperidad. Aquí usted observa maquinarias, camiones, los cuales fueron necesarios trasladar al lugar para poder retirar la tierra que obstaculizaba el carril que conduce de Marianita, zona 6 de Villanueva, hacia el puente La Prosperidad. Es una salida muy importante para las personas que transitan en este sector de Villanueva. Ha informado Servicios Públicos que ha sido necesario pues coordinar esta maquinaria. Así ha quedado esta madrugada el paso sobre Marianita, que ha sido uno de los puntos más complicados y que se ha visto afectado derivado de la fuerte lluvia. Ahí tiene a la vista cómo se encuentra el panorama para poder transitar. A los motoristas se les recomienda mucha precaución, pueden haber derrapamientos en carretera, así que utilice su casco protector de la forma correcta. Ahora nos movilizamos hacia la salida de San José Villanueva, zona 2 de nuestra jurisdicción. Está totalmente libre la incorporación del tránsito hacia la ruta al Pacífico. Aquí podemos observar las señales de tránsito que los agentes han colocado para orientar a los conductores, tanto los que ingresan como los que egresan a San José Villanueva, y hay que tomar en cuenta que también es la salida de las personas que se movilizan de la ruta interamericana de San Lucas, del área conocida como La Choza, hacia Bárcenas y posteriormente hacia la ruta al Pacífico. Ahora tenemos un panorama vehicular cerca de la 38 calle Calzada Raúl Aguilar Batres hacia el sur. Cuando se habilitan los carriles reversibles, regularmente se viene a contrarrestar la cantidad de carriles hacia el sur. Regularmente se reporta congestionamiento, pero esta mañana se reporta totalmente fluido el tránsito desde el área de la 35 calle hacia el ingreso del SENMA. Ahí tiene totalmente libre el carril del Transmetro. Se le recuerda a los motoristas evitar transitar dentro de este carril, ya que es exclusivamente para el servicio de pasajeros y se podría dar algún hecho de tránsito. Esta fotografía nos marcaba desde muy temprana hora el asfalto totalmente mojado en distintos sectores de Villanueva. Así amanece Villanueva, con asfalto mojado, con residuos de tierra en la vía pública en algunos sectores donde se registraron derrumbes y también se registró pues en un momento inundaciones. Aquí vemos cómo se brinda una asistencia vial en la subida de Villalobos. Agentes de PMT están coordinando en este momento el retiro de este vehículo, el cual se queda varado en la vía pública por falta de combustible. Los agentes recomiendan que usted antes de salir de casa vea la cantidad de combustible que trae su vehículo para poderlo pues desplazar en la vía pública y evitar este tipo de contratiempos que solamente viene a generar mayor impacto en el tránsito. Así que si se estará movilizando en el área de Ciudad Real, no hay novedades en el tránsito. Área del Búcaro y Mezquital totalmente libre, coordinaciones de carriles reversibles en el área, pero por supuesto estamos muy atentos de supervisar desde el kilómetro 26 Pacífico hacia Villanueva, y recuerde que en horas de la noche se retiró un derrumbe en el kilómetro 25 hacia el sur, así que hay residuos de tierra en el carril derecho. Mucha precaución. Más adelante a través de Viva la Noticia le estaré actualizando el reporte de tránsito, así que continúe pendiente que aquí continúa con más información. Bueno, y tenemos que seguir dándole más información, pero ahora del deporte, el deporte internacional, y es que el Marsella busca romper la mala racha que tiene Francia en toda su historia, que no ha podido alcanzar el torneo de la Europa League, cuando hoy se enfrente ante el Atlético de Madrid. La Europa League, Copa de la UEFA, ha sido hasta ahora un torneo maldito para el fútbol francés, que hasta ahora perdió siempre que intentó levantar este trofeo, que buscará con el Marsella el miércoles en la final ante el Atlético de Madrid. Es el único gran trofeo europeo que le falta al país galo, que ganó la Liga de Campeones en 1993 con el Marsella, que se impuso 1-0 entonces al Milan en la final del Olympia Stadium de Múnich. Fue la única final ganada de las 6 que ha disputado sus representantes en el máximo torneo europeo. En la Recopa de Europa, el Paris Saint-Germain dio a Francia el único título de su historia en este torneo, superando en 1996 en la final de Bruselas al Rapid de Viena austriaco, de 3 años antes que esa competición dejara de disputarse. La Copa de la UEFA, Europa League, Francia ha tropezado siempre hasta el momento. En 2 ocasiones antes de la del miércoles jugó con el Marsella a finales del torneo, cuando se conocía como Copa de la UEFA, con derrota en ambos casos. Hacemos una pausa rápida y volvemos porque hay más noticias. Ya regresamos después de este corte comercial. No se vayan. Al volver sale a la luz otro caso de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota.
Además, en otras noticias, fiscal general señala que hay suficientes indicios para nueva solicitud de antejuicio contra Jimmy Morales.